Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Por favor, no se olviden de suscribirse, compartir e interactuar. El Ecuador tendrá segunda vuelta electoral el próximo domingo 13 de abril, luego de los resultados de las elecciones presidenciales de este fin de semana. Con un empate técnico, Daniel Noboa, candidato, presidente, candidato, y Luisa González de la llamada Revolución Ciudadana se verán cara a cara en el balotaje, pero antes habrá una campaña electoral que seguramente será de deshuesados. También habrá una guerra de sondeos que, dependiendo de los financistas, diseñarán su propio relato. Un 83% de ecuatorianos y ecuatorianas empadronados concurrieron a las urnas y dividieron el pastel electoral entre novoísmo y correísmo, pero también hubo un voto rechazo de más del 6% de nulos y la reivindicación de posicionamiento de Leonidas Issa, dirigente indígena, social y popular. Por supuesto, esta elección deja grandes lecciones, ganadores y grandes derrotados. Con la catedrática y socióloga Natalia Serra vamos a ensayar una primera lectura y proyecciones de los resultados electorales presidenciales y legislativos de este domingo. Natalia, gracias por estar aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. ¿Cuál es tu primera lectura? ¿Cuál es tu primer análisis una vez que han pasado algunas horas ya de este resultado electoral que no sorprende porque estaba dentro de lo posible, dentro de lo probable? Lo que sorprende es el pastel que se han repartido entre dos candidatos, mientras prácticamente 12 y 13 candidatos han sido más que ni siquiera floreros, sino han sido el relleno de una democracia que no termina de convencer ni de consolidarse. Natalia, bienvenida. Hola, Fernando. A ver, una primera cosa que yo veo es que se va terminando los últimos rezagos de lo que en algún momento fue la lógica de los partidos políticos dentro del modelo de la democracia liberal, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, para mí la casi desaparición del Partido Social Cristiano, de la ID, del Partido Socialista también, yo diría también del MPD, o sea, que son partidos que conformaban antes, ¿no es cierto?, esta forma de Tenía alguna articulación de organicidad, democracia. ¿no? Eran partidos, tenían militancias, con el desgaste de los últimos tiempos, pero eran. Y nosotros vemos que esos prácticamente están agonizando, ¿verdad? Luego, estos otros movimientos que surgieron a la luz del anticorreísmo, como Suma, Creo, no sé, todos estos, Hay unos nombres no sé, estrambóticos. también veo que han tocado límite, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos realmente son, por un lado, el movimiento de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, que ya viene operando como casi 20 años, ¿no es Desde cierto? 2006 2006, prácticamente. por eso, casi 20 años, es decir, que ha tenido su desarrollo, ¿no es cierto? Pero que tiene otra configuración, otra forma de ser, que no es en estricto sentido lo que era el partido político, como se concebía, ¿no es cierto?, antes, o más cercano al modelo de esta democracia, burguesa o democracia liberal. Tienes el otro, el movimiento De de Novoa. ADN, pero eso es un movimiento que es reciente y que además tiene se nutre mucho del Pero es anticorreísmo. heredero del partido que era de su papá. Pero yo diría que ni siquiera es eso. O sea, este se ha nutrido con el triunfo de Noboa en el 2023 y con el anticorreísmo, con mucho de anticorreísmo. O sea, es una cosa reciente que además es como muy surgida a la luz de eso y con los recursos eh, económicos que tiene el actual presidente, ¿no? Y el otro, que aunque tiene una distancia larga en la votación, ¿no es cierto?, pero tiene una presencia, es Pachacuti. Pachacuti, ¿no es cierto?, que es una,
digamos, forma política que de alguna manera tiene, por un lado, esto de los partidos, las militancias, el horizonte ideológico, el proyecto político, pero claro, tiene componentes también que están ligados a nuestra propia realidad, sobre todo en aquello que tiene que ver con la diversidad cultural de nuestro país, ¿no? O sea, que además es un movimiento que tiene una fuerte asentamiento en una organización social y en el mundo indígena. Entonces, son estos 3 que han quedado realmente. Y eso debe hacernos pensar que hay una profunda transformación de del modelo político, de la democracia representativa, una transformación que tiene que ver con transformaciones propias de la estructura social de este país y con, transformaciones a nivel global. Es decir, la decadencia, de la modernidad, que es obvia, ¿no es cierto?, es también la decadencia de sus formas simbólico-políticas, y entre esas Se van está el tema acomodando, de ¿no? se van, o Adecuando. sea, digamos, van, transformándose en atención a las transformaciones más generales. O sea, sí, eso no solo es en el país, eso es aquí es en Estados Unidos, es en la propia Europa, que es y Estados Unidos son la cuna de este modelo, ¿verdad? Pero esas transformaciones, si hablamos, por ejemplo, de partidos como el de Noboa, o si nos remitimos, como tú dices, de Europa, a la propia Alemania, a Italia, o a los propios Estados Unidos, o a El Salvador, a la Argentina, son partidos o movimientos de derecha, ¿no es cierto? Y de ultraderecha. Son movimientos de yo tengo la tesis de que es una derecha que aparece cuando el neoliberalismo transita a esta nueva forma que yo llamo el necroliberalismo. Si estos partidos son expresión de este tránsito, de un poder neoliberal a un poder necroliberal. Sí, por eso se les conoce como de extrema derecha, pero tiene que ver con esta forma de comprensión de la política, comprensión de la economía, que ya no es ni siquiera el neoliberalismo, sino esto que yo digo, el necroliberalismo, que es un liberalismo que administra la muerte, tanto la muerte de la naturaleza cuanto la muerte de la sociedad y obviamente de sus ciudadanos, ¿no? Pero en el Ecuador, en las elecciones de este domingo, ¿qué estuvo en juego y quiénes son? Pues siempre se habla de ganadores y de perdedores. Por ejemplo, uno de los perdedores, que mucha gente dice, por ejemplo, es María Paula Romo, por ejemplo, construye, de ser el segundo partido en representación legislativa, está probablemente sin posibilidad de tener una representación. Ellos llegaron como 28 legisladores, ¿verdad? Porque ellos auparon todo lo que pasó con Fernando Villavicencio, todo el anticorreísmo. Hay, no sé si podemos, ¿quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, Natalia? A ver, así hablar de ganadores y perdedores no es tan fácil, no es tan simple. O sea, yo creo que hay una exacerbación de lo que llaman la polarización. Para mí es una expresión como un estallido de una contradicción, ¿no es cierto? Pero que creo que no tiene que ver con el anclaje de la lucha de clases en la comprensión tradicional del marxismo, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con una contradicción, eh, dentro de lo que es las nuevas formas que va adquiriendo la disputa política y la disputa económica en el siglo XXI. Y entonces, justo ahora posteaba yo en mi página de Facebook que es necesario releer, al menos los que tenemos una tradición marxista, la tesis de la lucha de clases, pero en el siglo XXI y no trasladarla mecánicamente, porque de hecho esta polarización que llaman es para mí una expresión de la contradicción. Por eso es que los otros comienzan a desaparecer, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo que es, hablando ya más en el tema del país, todo lo que es el anticorreísmo termina, digamos, cooptado o centralizado en ADN. Por eso estos otros movimientos que surgieron, partidos que surgieron a la luz del correísmo tienden a desaparecer. Y todo ese anticorreísmo se concentra en Noboa, porque hay que decir así, es un anticorreísmo que se ve así políticamente. Ahora, es que como propuesta, como proyecto político, ahí subyace lo que se conoce como esto
esta derecha necrótica que está en Argentina, que está ahora en Estados Unidos, que está en la Italia de Meloni, ¿verdad? Y entonces es como que esta derecha más radical absorbe a las otras derechas que de alguna manera intentaban, digo, mantener la institucionalidad moderna, ¿sí? Aquí se conoce esto como anticorreísmo, pero subyace ahí toda esta derecha que termina rompiendo con las propias formas de la derecha liberal. Pero este anticorreísmo es un anticorreísmo antiideológico, es un anticorreísmo solo de odio, o es un anticorreísmo que un momento determinado podrá revertirse, o simplemente vive de las heridas, vive de todas esas Es cosas. que el anticorreísmo es, lo que aparece como sentimiento en la población que apoya esas Pero hay candidaturas. sectores pobres, hay sectores Sí, populares, hay claro. sectores, obviamente, con el relato que preparan los de arriba, pues. Por eso digo, o sea, es que si hay una dirección de la derecha, de esta derecha necrótica, y estos tienen más o menos claro lo que quieren. Es lo que te digo, es administrar la muerte. Ahora, esta derecha, eh, logra posicionarse en amplios sectores de la población con el discurso anticorreísta, que es un discurso que hay que analizarlo bien, que no es solo el discurso contra Correa, ¿no es cierto?, sino que es un discurso que ubica en Correa, los males de la sociedad, ¿no es cierto? Pero sobre todo un mal, que es el problema del narcotráfico, en el caso nuestro. Pero eso ha ocurrido en otros países también. Por ejemplo, en Colombia también sucedió eso, en México sucedió eso. Y esto es una utilización narrativa, ¿no es cierto? Porque si nosotros pensamos en el problema del narcotráfico ha tomado al país. O sea, no está en un sector, en otro sector, está en el país. Incluso eso también tendríamos que analizarlo, es decir, el narcotráfico está desde en el sistema financiero que lava el dinero, ¿no es cierto?, pasando por empresas legales, ¿no es cierto?, donde también se lava el dinero, muchas empresas agroexportadoras por donde sale la cocaína, operadores estatales, ¿no es cierto?, que están en el Estado, pero operan para este negocio criminal, para este capitalismo criminal, pero también están los trabajadores, los empobrecidos, los más enmiserados que son lanzados a ser mano de obra sacrificable del capital criminal. Y ese es un caldo de cultivo, ¿no es cierto? Un caldo de cultivo que tiene este relato, pero también viene a constituirse una especie de caldo de cultivo o de una especie de clientes para el crimen organizado. A esos sectores empobrecidos, marginados, olvidados, son a donde apunta, porque no hay Estado, donde apuntan estos grupos organizados para atraparles y de alguna manera captarlos y tenerles al fin y al cabo son los cadáveres, ellos son los cadáveres. Eso estoy diciendo, Fernando. O sea, cuando nosotros hablamos del narco, hay que entender que el narcotráfico es una economía criminal, capitalista. O sea, no es algo que no esté dentro del capital. Es parte del capitalismo. Por eso se llama capitalismo criminal. Y como todo como el modo de producción capitalista tiene la gran burguesía u oligarquía, ¿no es cierto? Y tiene los trabajadores. Entonces, cuando la gente se comienza a acusar de narco, o sea, esto es el no querer mirar que el problema del narcotráfico no es de un sector de la sociedad, es una forma en que opera el capitalismo ahora. Entonces, tiene eh, actores en todos los momentos del proceso productivo. ¿Ya? Entonces, por esto digo que esto es un discurso utilizado, ¿no es cierto?, para configurar a un enemigo. A un enemigo, es decir, es como que el narcotráfico se encarna en un movimiento político, En este momento pero no es así. ya sabemos quiénes van a la segunda vuelta, ¿verdad? ¿Quién de los 2 grupos, el correísmo o Noboa, pueden hipotéticamente combatir a esto que tú estás planteando, que ya está convirtiendo en una especie de ser estructural e institucional? El problema es, primero, eso, justamente cómo se va a combatir, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a combatir? Para combatir, primero hay que entender lo que te estoy diciendo, que no es una economía marginal, que es una economía central en la reproducción actual del valor, no en el Ecuador, en América Latina y en gran parte del occidente colectivo.
Entonces, cuando uno dice, voy a combatir, ¿no es cierto?, el narcotráfico poniendo militares, alzando las penas con populismo penal, yéndose contra la gente más empobrecida, ¿no es cierto?, haciendo desapariciones forzadas, asesinando a la gente, violando los derechos humanos de los sectores empobrecidos, de la gente que está en las prisiones, ¿no es cierto? Así vamos a combatir, así vamos a acabar. No, de ninguna manera, porque no es un problema marginal. Entonces, Noboa, Bukele, Milei y Trump, ellos no es que no entienden, No, sino que claro, ellos son parte claro. de Mira, eso. o sea, O sea, ahorita, otros dirían beneficiarios de a eso. ver, pensemos en Estados Unidos. Recién oí a un mexicano, un periodista mexicano que decía que está por sacar un libro, Los carteles norteamericanos, los carteles estadounidenses. Hay carteles en Estados Unidos y los carteles de Estados Unidos operan igual que los carteles mexicanos, pero operan a un nivel mucho más estructural de la economía, operan también a nivel de Wall Street. ¿Quién lava la plata? Pues Dios, ¿a dónde llega la plata del capital criminal? Llega a BlackRock. Están legitimados ya prácticamente. Está ahí, por eso te digo, no es, si no entendemos eso, si seguimos aceptando un discurso que lo que busca es ocultar, ¿no es cierto? Es como ocultar, digamos, los defectos del capitalismo. Es lo mismo, porque es capitalismo. Es como cuando decimos el capitalismo trae pobreza, ¿no es cierto? ¿Puedes ocultar eso o no? El capitalismo genera desigualdad, ¿puedes ocultar eso? Ya no puedes ocultar eso. El capitalismo es una forma de expoliación, de expropiación. Peor, el capitalismo extractivo es una forma de destrucción de la naturaleza. No puedes ocultar eso. Lo mismo pasa con esto porque es capitalismo criminal. Entonces no puedes ocultar que este capitalismo criminal se extiende no solo por las estructuras del Estado, se extiende por las estructuras económicas legales, se extiende por la sociedad. Entonces, aquel, digamos, candidato que te simplifica el problema y te dice que va a combatir sacando a los militares, pues ya si le crees, ya es que no se comprende nada. Ya sacó a los militares, declaró la guerra interna. En enero tuvimos más de 700 asesinados. El mes más de... Si yo veo desde ahí, en un año de declaratoria, lo que yo puedo decir, entonces el Estado perdió la guerra contra el narco. Eso tendría que decir. Entonces, estamos en ese clivaje correísmo-anticorreísmo, ¿verdad? Sí. Noboa, correísmo. Entonces, ¿qué le espera al Ecuador? ¿Qué va a pasar en esta campaña de 40 y pico de días que distan entre hoy y el Te 13 voy a de, decir algo, abril? ¿Qué va a algo que pasar? tenemos que entender antes de decir qué va a pasar, porque es difícil decir lo que va a pasar, ¿verdad? Porque la sociedad no es algo que se pueda leer como que ya está hecha. O sea, los cambios son muy, digamos, muy impredecibles también, y más en situaciones como la que vivimos. Pero lo que te puedo decir, ¿no es cierto?, es que lo que se juega en el país no solo son intereses internos del país. Se juegan intereses regionales y se juegan intereses globales. Solo te voy a poner un interés que se juega aquí. No, los norteamericanos, los estadounidenses, más que los norteamericanos, los estadounidenses, con el gobierno de Trump, están queriendo consolidar con violencia su presencia en la región, porque es su retaguardia en su disputa geopolítica con la China, ¿sí? Entonces, cada, digamos, región, cada país, ¿no es cierto?, quieren alinearle a la política estadounidense en la época de Trump, ¿no es cierto? No digo que los demócratas también tienen esto, pero con Trump la cosa no es tan, digamos, clara cómo va a ser esa intervención. Y ya ha dado señales. Quiero el canal de Panamá es mío, quiero Canadá es mío, ¿no es cierto? Voy a combatir a los carteles mexicanos y entonces insinúa que puede entrar a invadir México, ¿verdad? Que también puede entrar a invadir Venezuela. Ahora, ¿por qué es esta preocupación de consolidarse en América Latina? Porque en la potencia en ascenso, que es China, ha penetrado América Latina, pero a nivel económico. Si te das cuenta, entonces ellos tampoco pueden perder sus inversiones. Entonces, aquí están dos fuerzas
digamos, enfrentadas geopolíticamente hablando. A nivel regional están esas fuerzas. Por ejemplo, acaba la presidenta de México de decir que ojalá tengamos una mujer presidenta en el Ecuador. Ahí vos ves un alineamiento claro, ¿no es cierto? Pero también hay declaraciones del expresidente colombiano, Iván Duque, y la señora Corina Machado, que estaban haciendo propaganda por el señor Noboa. Si ves cómo está el alineamiento en la región. Por eso te digo que hay una contradicción que hay que tratar de entender aquí. Entonces, en esta disputa, por estas implicaciones que tiene, cualquier cosa puede suceder. Porque ahí, entonces, los Estados Unidos con Trump y con los otros gobiernos también, siempre ha estado de manifiesto el asunto de América para los americanos, el destino Ujú. manifiesto, y ahora con el asunto de China y los BRICS, que son las economías emergentes, Claro. ¿no? Todo eso controlado. Entonces, ahora sí vamos. Entonces, no queremos la bola de cristal, por supuesto, ¿no? No, No es que es queremos la difícil. bola de cristal. Entonces, ¿qué va a pasar en el transcurso? ¿Cómo va a ser esta Va a campaña ser brutal. electoral? Va a ser como una guerra. Yo dije deshuesar, ¿no? Sí, claro, Algo yo así. te oía. Es como una guerra. Guerra en las redes sociales digitales, guerra de ofertas, ¿no es cierto? Guerra de encuestas. Y obviamente nosotros tenemos que hay una De calle medios y medios, por supuesto. de medios, pero obviamente, o sea, mira, si hay una diferencia entre un candidato y otro, porque hasta ahora el candidato de ADN, primero es de las familias más ricas de este país. Datos han salido que él ha invertido entre 2 y 3 millones de dólares en propaganda en redes, ¿no es cierto? Tiene ahorita, maneja el gobierno, por lo tanto tiene los Todo el recursos del aparato. gobierno y el aparato. Tiene controlado el CNN, la No fiscalía, hace caso a ninguna cosa. ese pasa ya. Entonces tiene mucho más posibilidades de lanzar la guerra que la otra candidatura. La otra también va a lanzar, pero sí hay un desbalance. Y si a eso le sumas lo de fuera, ¿no es cierto? Por ejemplo, la presencia de los norteamericanos, aunque ahora hay que ver qué pasa con la suspensión de USAID, porque antes de la suspensión de USAID, uno obviamente sabía, eso ahora aparece públicamente porque es el mismo Donald Trump que descubre, pero siempre se supo que USAID, entre sus políticas, quizás la central era una intervención en las políticas de los países de América Latina y del mundo, pero hablando de América Latina. Entonces, mira, la vez pasada hubo un asesinato de un presidente, de un candidato a presidente, ya, porque además están operando el capital criminal aquí. Y cuando digo capital criminal, repito, no está en algún lado, está atravesando todo el país y esto tiene que entenderse, porque estas acusaciones cruzadas de tú eres narco, a mí me parecen terriblemente infantiles e Natalia, o sea, irresponsables. me das a entender que de pronto no estaremos exentos de violencia, no No. estaremos exentos de ese tipo de Yo cosas. esperaría que no se dé actos, pero eh, si en la democracia norteamericana las últimas elecciones han estado marcadas por eso. Hubo un intento de asesinato al presidente, al actual A presidente Trump, Donald Trump. No vamos aquí a especular si que fue, que no fue. Así hubiese sido un autoatentado, que no creo, pero no importa esa discusión, ya es un acto de violencia. ¿Sí me explico? Ya es un acto. En Estados Unidos. ahora, el correísmo que ahora está recibiendo la factura de su actitud de 10 años de Ujú. gobierno, ¿verdad? De los sectores populares, sectores indígenas, sectores sindicales. ¿Cómo, qué discurso, qué estrategia deberá mantener para poder acaparar, por ejemplo, las preferencias Ya. que hubo por Pedro Granja, por Leonidas. Leonidas Díaz y otros sectores progresistas de izquierda? A ver, ¿Qué tiene que primero, hacer? yo creo que hay 2 niveles, al menos, digamos, gruesos. Un nivel que es el nivel de la imagen, de la forma, de los discursos, ¿no es cierto? Y otro nivel que es más profundo, que ya son realmente negociaciones, ya. En el primer nivel, yo creo que, el correísmo, decía yo en un tuit que puse, debe transitar de Correa a Luisa, realmente. Debería, dar más fuerza a la candidata, a ella, además, porque es mujer, ¿no es cierto? Porque ha logrado una presencia propia, creo yo, ¿no es cierto? Yo creo que ese 12% que rompe el techo es de ella,
¿no? Es de ella conquistó. ¿Cómo? Hay que verlo, ¿cómo? ¿Por qué? Pero es de ella. Entonces deberían afirmar la imagen de Luisa para ¿Y mí. Correa va a entender eso? No sé, eso ya no puedo saber, es una persona que en este momento ni siquiera quiero hablar de él. O sea, a veces me parece que hace daño en cosas a su propio movimiento, ¿no? Pero creo que como movimiento deberían hacer esto, deberían transitar Esa hacia es la a primera Luisa. estrategia. Ya. Yo le he oído a Luisa, o sea, ha venido con un discurso de apertura, de alianzas. Unidad, dijo ayer. Sí, el último que dio es eso. Entonces, me parece que por ahí deberían ir, ¿no? Ahí está bien, pero transitar realmente a Luisa. Ya. Ahora, en términos de lo que son las decisiones, yo creo que en las negociaciones todos tienen que ceder, Fernando, de lado y lado, ¿no es cierto? Dependiendo para qué. O sea, la pregunta es, si del progresismo y la izquierda, ¿no es cierto?, intentan hacer una alianza, eh, esa alianza en función de qué está. O sea, si Los está, objetivos, ¿no? pregunto, ¿está en función de hacer un gobierno conjunto? No sé si ese es el objetivo. ¿Está en función de llegar a acuerdos mínimos de gobernabilidad o está en función de parar a la derecha necrótica? ¿Cuál es el Si objetivo? fuesen los tres objetivos sería Si fuesen los tres ofrecidos sería bien. Ahora yo creo, y esto te digo así con sinceridad, mira, yo eh, creo que un proyecto de izquierda, de la más radical, no pasa por las elecciones. Y hay que decirlo así, ¿no es cierto? Un proyecto de izquierda, digamos, no como más progresista, ¿no es cierto? Izquierda o izquierda liberal, izquierda progresista pasa por las elecciones. Eh, y se debaten las elecciones, se definen las elecciones. Ya. Entonces, yo creo que en este contexto, pensar que la alternativa a Noboa es un proyecto de izquierda radical, eso es absurdo. Eso no existe. Sí, me explico. Y si queremos jugar a eso, no existe. Porque para empezar, en lo clásico, la izquierda clásica quería el poder para cambiar la sociedad, ¿no es cierto? No de vía electoral, ya, pero eso es el siglo XX. Ahora bien, no creo que ahora, ¿no es cierto?, un proyecto realmente de izquierda sea viable en este país, en este momento. Ahora, ¿qué es viable? Puede ser que sea más utópico, una alianza en la mejor versión de la socialdemocracia. Es lo único que yo creo. En la mejor versión de la socialdemocracia, si es que es posible hacer ese acuerdo. Porque aquí decir que un vamos estado de bienestar. a intentar, al menos, ni siquiera un estado de bienestar, al menos intentar reconstruir cierta institucionalidad, no solo la estatal, sino una institucionalidad social, porque ha sido afectada muchas de las instituciones sociales. Y no digo que vamos a rescatar las viejas, no, las viejas que, no, los tejidos sociales, la comunidad, ¿no es cierto? Eso mínimo, porque lo que se ha destruido en estos años es la sociedad en sus tejidos sociales. Vamos terminando, Natalia. Entonces, hay una pregunta de lo que ha pasado, por ejemplo, el 2021, cuando hubo Lazo y Arauz, ¿no es cierto? Ujú, Y Yacu, ujú. Que que no le dejaron entrar. fue perjudicado. ¿En qué momento tiene que renunciarse el asunto del llamado voto ideológico? Yo creería que, a ver, el voto ¿Hay ideológico, cabida para a ver, aquello? el voto ideológico en estricto sentido es el voto nulo, pero el voto nulo que rechaza las elecciones. Ese es el voto ideológico real. A sistema, antisistema. Antisistema. El otro no. El otro voto ideológico que apoyamos en algún momento, yo no creo que sea realmente ideológico, no he discutido eso. Es un voto en donde decimos nosotros no apoyamos ni a este ni a este otro porque no compartimos con ninguno de los dos. Pero no es en estricto sentido ideológico. El voto ideológico es el voto en contra del sistema, o sea, de las elecciones. O sea, no creo en este sistema electoral. Ese es el voto ideológico, el nulo ideológico real, ¿verdad? El real. Ahora, la pregunta es, y eso tenemos que, nosotros en este momento de este estallido de estas contradicciones, ¿es posible dejar abierta la entrada a una derecha necrótica? Estamos como sociedad, eh, en capacidad de enfrentar eso. Y pensemos en este año.
O sea, pensemos en este último año, porque este último año no es que el Novoa no ha tenido tiempo para hacer su gran gestión. En un año ha hecho lo que dice que va a hacer en 4. Aumentar, ¿no es cierto? Mira, Profundizar. los derechos humanos pisoteados, pero totalmente. Hay Natalia, con esto desapariciones termino y que forzadas. sea breve. ¿Quién tiene la llave para cerrar la puerta a la derecha en el Ecuador? Yo creo que tiene la llave aquellos, primero los sectores que votaron ahora por Leonidas, los que votaron por em, Granja, que son pocos, los que votaron por la UP, que son pocos. Y yo creo que es la sociedad intentando defender y cuidar su vida básica, porque a ese nivel nos han llevado, Fernando, a que ahora el problema es defender el derecho a vivir. Defensa de la democracia, de la Eso libertad eso y de la luego vida. eso luego. Lo primero, porque a ese espacio oscuro y terrorífico nos han llevado, a defender el derecho a vivir. Gracias a la comparecencia de mi invitada de hoy, la socióloga e investigadora Natalia Sierra, que nos dan contextos, que nos pone a reflexionar y a pensar que estamos más allá de la coyuntura, ¿sí? Estamos pensando en defender al país, en defender estos preciados derechos que es a la vida, a la libertad, a la justicia, a la diversidad. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Señoras y señores, gracias a ustedes por haber comparecido a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones este día. Hasta la próxima.